Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, este programa que hacemos en la televisión pública pampeana una vez por semana, ya desde hace casi un año, donde le contamos el origen histórico de los nombres de lugares, de espacios físicos, de pueblos, de calles, de esos lugares que ocupan nuestra vida diaria desde lo público, que tienen nombres y que detrás de ese nombre se refleja una intención generalmente política o simplemente de recordatorio de determinadas personas. En este caso vamos a referirnos a una de ellas que está su nombre reconocido por gran parte de la provincia de La Pampa, esparcido en varios lugares, ni hablar en la localidad donde él pasó gran parte de su carrera profesional. Tiene un museo, varias calles, y están viendo nuestro fondo, van a adivinar de qué hablamos. El hospital más importante de la región patagónica, el de mayor complejidad de La Pampa hacia el sur, hasta que Santa Cruz termine uno que está en proyecto. Este es el hospital más grande que hay en esta zona, con la mayor capacidad y la mayor tecnología, y nos referimos claramente a René Favaloro. ¿Qué tal, Juanjo? La referencia está claro que además es una personalidad nacional, digamos, no es solo por ahí una referencia que se entiende solo en la provincia, pero sí es importante que pasó muchos años aquí, ¿sí? Fue un médico rural durante 13 años, o el médico en realidad durante 13 años de Jacinto Arauz, y obviamente la relevancia de Favaloro no solo por haber sido el creador de la cirugía de bypass, ¿sí? Sino además una personalidad destacada, incluso también en sus declaraciones más allá del punto de vista médico, ¿sí? Porque ha tenido injerencia en términos políticos, ¿sí? Ha sido, digamos, una figura influyente, tal vez de las más recordadas, o de las generaciones últimas, ¿no? Porque es una persona que, bueno, se suicida en el año 99, y a partir, digamos, de su propia muerte y, bueno, y obviamente todo lo que deja detrás, sobre todo su fundación, ¿sí? Es que cobra una relevancia fundamental, y sobre todo acá en la provincia de La Pampa ha tenido esto también, ¿no? Un reconocimiento de una figura que pasó y que además guardó siempre un gran recuerdo por los años que estuvo acá. Escribió un libro de sus memorias, se llama Recuerdo de un médico rural, son sus memorias de su paso por nuestra provincia. Alguien que no era de acá, que había nacido en La Plata, ¿sí? Que se había formado en la universidad, que había hecho, digamos, estudios a partir de ser de una clase social baja, hijo de un carpintero, laburante. que decía, hijo de un obrero, digamos, un trabajador, Sí, hijo de un oficio. Hay que decir que, primero, es uno de los médicos más reconocidos en la historia, que trasciende la frontera argentina por el tema de las intervenciones quirúrgicas coronarias, el famoso bypass, pero que además trasciende ideologías, porque esto es lo que lo diferencia a Favaloro de muchos nombres que nosotros hemos hablado, que si bien no están en cuestión, no es que se va a hacer una movida como se hizo con la Avenida Roca para que fuera San Martín en Santa Rosa, pero sí hay nombres que la gente identifica, que se está homenajeando a un presidente de la campaña del desierto. Hay todavía nombres que rememoran alguna dictadura en nuestra provincia de La Pampa, ubicado en espacios públicos. Y Favaloro, a pesar de que él tenía una clara ideología que sería liberal, desde lo político y económico, trasciende cualquier ideología. Vos no vas a encontrar personas que lo critiquen, salvo alguno que haya tenido una mala experiencia médica, pero que lo critiquen por su formación y por su forma de ser. Defendía los valores del nuevo ser nacional del siglo XX, así que digo, porque tiene el nombre del hospital más importante de la provincia y de la región, y no hay cuestionamientos hacia ello. Y no es el origen como era el Molas porque había donado los terrenos, que tampoco había cuestionamiento, digo, por ahí el origen era porque el Molas la tierra la cedía a una persona que era apellido Molas. En este caso trasciende todo, digamos. Claro, es muy diferente, por ejemplo, a otro gran médico argentino, como por ejemplo Ramón Carrillo, que sí está identificado, digamos, ideológicamente con el peronismo. En el caso de Favaloro no es así, pero más allá de eso, la importancia de Favaloro también tiene que ver con esto, ¿no? Con ciertos compromisos sociales que tuvo, tanto
como en su accionar como médico, digamos, había también ahí una formación de lo que se conoce como la medicina social, ¿no? Como una mirada social de la medicina, y no solo profesional o técnico profesional. De hecho, parte, digamos, de lo que lo lleva, después vamos a hablar, pero parte de lo que lo lleva al suicidio tiene que ver justamente con deudas, con el hecho de atender a personas de muy bajos recursos en su propia fundación, etc. Pero sobre todo, te debo decir, y además el hecho de haber sido alguien que, digamos, que destacó por su labor, ¿sí? Y que siempre se mantuvo muy alejado, tuvo siempre mucho recelo de estar ligado a algún gobierno o a alguna presidencia en particular. Sí, fue bastante institucionalista, los que tenemos varios años. Lo recordamos como un columnista no permanente, pero cotidiano de algunas tribunas, como fue La Nación en algún momento, Clarín, publicando sus opiniones que no eran solo de medicina, porque tenía opiniones sobre básicamente la moral y la vida en Argentina, y la ética, lo que implicaba una decisión de una profesión, en este caso de la salud, dirigida a beneficiar a los más, porque esto más allá de su pertenencia, hoy le diríamos era una persona casi que ubicaríamos en el centro derecha liberal. Sin embargo, su política de atención primaria a la salud, pionero en la provincia de La Pampa, donde él elige ir también, más allá de las circunstancias, ahora lo vamos a contar en el segundo bloque, toma determinación de salud pública muy progresista para el momento. Era una provincia que cuando él viene no había nacido, o sea, estaba recién firmado. Estaba ahí nomás. Ahí nomás. Es eso coincidente. Y La Nación estaba atravesando todos sus vaivenes políticos y transitaba el gobierno peronista, todavía el primero, el gobierno peronista, cuando él viene hasta acá. Y has podido superar cualquier cuestionamiento porque todos sabían cómo pensaba, pero su accionar era mucho más que lo que él podía decir, que además no tuvo cuestiones controvertidas. Es más, fue un adelantado de uno de los debates, que lo vamos a hablar también en el próximo bloque, que todavía hoy Javier Milei quiere derogar una ley de derechos. Fue un pionero. Bueno, pero estamos simplemente introduciendo en la vida de René Favaloro, platense, se educó en la Universidad Pública, en este caso de La Plata. Y fue una de sus segundas experiencias, no la primera, pero sí la más de campo, la hace en la provincia de La Pampa. En el segundo bloque ya nos empezamos a referir a su paso por Jacinto Arauz y a sus posiciones de salud pública que fueron pioneras y que han marcado gran parte del destino de lo que hoy es una de las políticas. Continuamos en este segundo bloque de los lugares de la memoria, en este caso hoy hablando de una personalidad que no es pampeana, pero sí que está marcado su nombre en el país y en varios registros públicos de la provincia. Jacinto Arauz, un museo, calles a lo largo de la provincia, en Santa Rosa hay una, y ni hablar del hospital. Estamos hablando de René Favaloro, recién les contábamos más o menos un poco cómo fue sus inicios y parte de su biografía no vinculada a La Pampa, que se entra a vincular cuando va a pasar 12, 13 años, cerca de 1950. Cerca de 1950, que es un poco la historia que él mismo cuenta, digamos, es el hecho de que cuando está terminando su carrera, hace lo que la mayoría de la totalidad de los médicos hace, que es la parte de campo, digamos, ¿no? la práctica, por así decirlo, ¿sí? en el policlínico. Y cuando está terminando, él se interesa mucho en la atención, digamos, ¿no? de los pacientes, y cuando ya está finalizando su carrera, que tiene que hacer digamos, una incorporación, se va a incorporar al policlínico como un médico más, tiene ahí una enorme controversia respecto a algunas cuestiones vinculadas a la política peronista, digamos, ¿no? Que tiene que ver con está hablando completamente de un contrato con la salud pública. Firmar un contrato con la salud pública donde una cláusula. Había cláusula, exactamente, ¿no? Respecto a hablar o hacer algún tipo de comentario, ¿sí? Respecto al peronismo. Él, digamos, desde esta cuestión que hablábamos del bloque pasado, liberal, digamos, en ese sentido, ¿no? Un poco la noción de él de por qué se tienen que entrometer en el laburo, digamos, de un médico, no firma eso, y en consonancia le llega una propuesta, en realidad es una carta, él se entera
de que el médico que está el tío de él se la envió. Claro, un tío de él, Sí. que está en Jacinto Arauz, tiene una enfermedad muy compleja y tenía que venir a hacerse, tenía que ir a hacerse estudios a Buenos Aires. Entonces estaba buscando a alguien que lo reemplazara, obviamente. La Pampa, Jacinto Arauz en ese momento, la verdad que la mayoría rechazaba esa oferta, justamente porque y está en un policlínico, en una clínica grande o hospital grande de la capital o de La Plata, de una ciudad importante, se quedaban allí. Favaloro ante eso lo ve como una oportunidad, porque además en apariencia iba a ser un tránsito que no iba a durar mucho más de un año. Claro. ¿Sí? Y él es donde viene a La Pampa, específicamente a Jacinto Arauz, con el hermano, Claro. ¿sí? Que también era médico, y es donde justamente crean el hospital, digamos, lo que sería la sala Sí, sanitaria. primero empiezan a atender en soledad, con lo que sería el centro Claro. sanitario, una creación posterior, Cuando su ejercicio de la medicina es novedoso en el sentido de no atender solo la consecuencia, como se suele decir en la atención primaria de salud, sino ir a la causa y buscarla en la prevención, buscar antes. Empiezan primero, el pueblo los adopta, se hacen parte del pueblo. Jacinto Arauz empieza a reconocer a ese médico que lo cuenta en su memoria, a veces con dos gallinas o con un cordero, digamos, que además tiene que ver con su decisión desde lo social de cómo atender a la gente en un lugar que no tenía establecimiento público. Que no tiene establecimiento público, y como suele suceder, digamos, muchas de esas figuras en ese momento son figuras de relevancia social en los pueblos, digamos, el médico, el juez de paz, el cura, el comisario, etc. Son las figuras que de alguna manera atienden las necesidades de la población. Y hay algo que también es importante, que viene con otra tradición argentina también muy para destacar, que tiene que ver con la idea de una salud comunitaria. Claro, ¿no? Claro. Que eso es lo otro que incorpora Favaloro en su paso con Jacinto Arauz, que es no solo incorporar prevenciones, cuidados para que enfermedades, digamos, que son del propio descuido de la higiene humana sucedan, sino además incorporar la idea de una salud comunitaria, que básicamente es poner, digamos, a informar a la comunidad, ¿sí? Dar herramientas, ¿no? para justamente prevenir, en el caso de los más pequeños, en el caso de las personas grandes y demás, enfermedades que hasta ese momento sucedían, ¿sí? por la forma de vida que tenía la población, una población, generalmente rural, generalmente rural. ¿Sí? Lo que tiene que ver con los alimentos, con el cuidado de las higienes en el campo, por ejemplo, y demás. Lo que van a hacer, que es novedoso, digo, pues no lo van a hacer solo en el consultorio, sino que van a salir a la comunidad, al pueblo, a dar charlas, a formar, a capacitar. Pasar casa por casa, a dar recomendaciones de la atención primaria, de la salud, de cómo estar sano y no llegar a evitar lo más posible llegar a un médico porque tenés algún tipo de enfermedad o dolencia. Eso hace que entre los dos también estén formando el centro asistencial, sanitario, posta, como quieran llamarlo, inicial de Jacinto Arauz. Sí. Donde van a permanecer un tiempo, digo, porque él va a estar más de una década aquí en Jacinto Arauz, pero ese que venía por un año se termina arraigando y quedando, porque lo ves en el libro de él. Él le contaba, yo me acuerdo de verlo en varios programas de televisión, que a él le gustaba escribir, no solo de medicina, no lo plasmó más allá de este libro, pero escribir cuentos, escribir anecdotarios. Y siempre se refería a Jacinto Arauz, es su gran experiencia de campo, fue su gran experiencia de campo. Después va a empezar a transitar más la académica y bueno, y ser el que marca una diferencia, marca un antes y un después en las medicinas coronarias. Incluso él, en esos recuerdos que cuenta, él va contando también cómo se va interiorizando, cómo seguía formándose, porque a veces eso también es complicado en la época, digamos, formarse o seguir actualizándose en adelantos medicinales, estando muy alejado de esos centros académicos de formación. En lo pragmático, imagínate, en 1950, 63, más o menos se fue 62, ahí eran publicaciones impresas que tenía que comprar y le mandaban por correo, digamos, no había mucha alternativa. No había mucha alternativa, o los libros mismos, o la comunicación con la comunidad científica existente en ese momento, que de todas maneras tenía que enviar por correo, no había otra forma de mandárselo y de acceder. Aún así no dejó nunca de formarse. No dejó nunca de formarse, y el impacto, digamos, que va teniendo es que su interés, sobre todo por la cardiología o la cirugía cardiovascular,
lo sigue manteniendo, lo sigue sosteniendo, al punto que sigue teniendo sus contactos, digamos, con los que habían sido sus docentes, los médicos y profesionales que seguían estando en La Plata, que es donde le llega la propuesta de ir a formarse, ¿sí?, a Estados Unidos, que es un poco digamos, el cambio que hace a partir de una vez que se va a formar allá y vuelve a la Argentina, este tránsito entre haber sido un médico rural, ¿sí?, y una persona mucho más académica, reconocida. Estamos hablando de década del 70, década del 70 ya se había ido de Jacinto Arauz, y ahí empieza el René Favaloro que todos recuerdan hoy, y que hizo más historia, público, el ¿no? más público. El más público. A esa parte y a la decisión trágica que toma y a todo lo que hace para la educación en medicina, nos vamos a referir en el tercer bloque. Continuamos en los lugares de la memoria en este tercer bloque en el que venimos hablando de René Favaloro. Ya dejó La Pampa, década del 60, 62, 63, va hacia la provincia de Buenos Aires. Sus médicos que lo acompañaban en esa formación y en el policlínico, que eran los docentes, le recomiendan, por su interés que manifestaba ya por las cirugías, específicamente la cardiovascular era iniciática, pero también le interesaba, le recomiendan ir a formarse a Estados Unidos. Exactamente. Ahí es donde viaja, ¿sí? Se forma en esos adelantos, digamos, que había, que es un poco también otro de los anecdotarios que él cuenta, digamos, ¿no? Esto de La Pampa a Estados Unidos, que es otro de los anecdotarios o memorias que escribe, y ya cuando vuelve, claramente deja de ser médico rural. Hace la primera operación de bypass. Hace la primera operación de bypass y ya vuelve a la Argentina con ese reconocimiento y se instala en Buenos Aires. Pero vuelve otra vez, siempre su vínculo es el policlínico. Sí. Vuelve otra vez a trabajar en un lugar, pero ahí empieza con sus amigos a entender que tienen que hacer algo específico, algo direccionado, porque en un policlínico como en este hospital, si sos un médico generalista, porque era eso y más cardiólogo, no necesariamente va a dedicar toda tu actividad a esa especialidad. Exactamente. ¿No? Porque atendés todas las dolencias que aparecen. Atendés todas las dolencias, además de la formación de él que tenía. Ahí es donde empiezan a pensar, hay una anécdota de vinos y no sé cuánto, porque dicen que él no quería, era humilde respecto a su nombre, no quería que su nombre sea el que trascendiera, él tenía la decisión de formar algo que sea un hospital escuela, de inversión permanente en conocimiento científico y de praxis, porque son las dos cosas, porque una cosa es verlo del bypass, que él lo vio en una cirugía, lo termina terminando en una cirugía en Estados Unidos, cuál sería la alternativa, y después aplicarlo, en el momento hacerlo sobre la persona que está, de la cual pende la vida de esas manos. Y bueno, en una de esas cenas, bueno, se ve que le dieron más vino del que necesitaba, se cuenta de eso y él termina cediendo que le pongan Favaloro. Y en 1975 van a hacer la Fundación Favaloro, que hay que decir que si bien tienen su logo un corazón, atienden todo tipo de dolencias hoy. Hoy sí es un hospital, en ese momento estaba con esa idea que vos marcabas, que era un hospital escuela, específicamente, digamos, para tratamientos del corazón, para decirlo así, en amplio espectro, y además ahí aparece la otra faceta, digamos, de Favaloro, que es un Favaloro más divulgador de muchas de las ideas, de los adelantos médicos, de mucho de lo que hacía, a tal punto esto, que era columnista en periódicos, que tuvo un programa de televisión, de hecho, durante un tiempo, que daba charlas, ¿sí? que disertaba sobre lo que estaban haciendo, y entre esas disertaciones y esas opiniones públicas, Favaloro es uno de los que allá por los 80, 90, se manifiesta a favor de lo que hoy denominamos la interrupción voluntaria. Claro, él habla de la legalización del aborto. Él habla de la legalización del aborto. Legalizarlo, que hoy en nuestro país está la legalización y la decisión voluntaria. Él habla de la legalización sobre todo y lo grafica por sus vivencias, justamente, entre otras cosas, en lugares pobres o en lugares rurales, en mujeres pobres que no tenían la misma oportunidad de ir a un hospital bien saneado, el quirófano perfecto, a pagar clandestinamente y a recibir una operación como si fuera legal. Claro, y él decía, estábamos década del 80, cansados, se manifiesta a favor de la interrupción legal del embarazo o el aborto. Que él veía después esas consecuencias cuando esas jóvenes o esas madres caían con ese aborto clandestino
con una muy mala praxis o mal hecho, en riesgo su vida e intentando salvar esa vida, entonces todo lo demás. Por lo tanto, digamos, había todo un trasfondo, no solo social, por el ejemplo y los ejemplos que él siempre da, sino además esto de la cuestión de salud pública. Sí, además una opinión con peso, imagínense. Hablar de aborto, no estaba el divorcio en Argentina todavía, para que entendamos cuando él empezó a hablar del aborto legal, no estaba el divorcio vincular, cuando hace sus primeras declaraciones. Tampoco es que era un militante, pero sí lo decía, pero lo contaba, y después eso, por supuesto, la militancia, que uno cree que la militancia es de ahora, no, en la Argentina se registran de la década del 70 militancia de mujeres que ya empezaban a reclamar por sus derechos a elegir sobre sus propios cuerpos. Ahí era una cuestión de mucha opinión y mucho peso para la opinión pública. Ya la Fundación Favaloro habían invertido mucho llegó a tener mejores equipamientos que cualquier hospital, habían invertido mucho en equipamiento, mucho en médicos, muchas veces sus propios honorarios eran donados a sostener la fundación, hasta que después, bueno, el hospital es reconocido y empieza a tener lo que lamentablemente lo va a llevar a la muerte, a una decisión trágica, que es la relación con las obras sociales y el Estado para recibir a cualquiera que pague. Porque no olvidemos que arrancó como escuela. Lo que pasa es que atendían personas. Ahí está lo otro, que es lo conocido, que es las famosas deudas que empieza a tener, digamos, sobre todo en la fines de la década de los 90, que las obras sociales no giraban, lo que podemos decir, los coseguro médicos, digamos, ¿no? O las propias partidas para los tratamientos que ya se hacían, y también hay que decirlo. 152, él menciona, porque el más responsable es el Estado a través del PAN. 152 facturas él había enviado a la administración, por supuesto, no hacía él, sin pagar durante la gestión de Menem con Alderete al frente del PAMI, y continúa con la gestión de la Rúa con Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal como responsables, decía, uno del PAMI como interventor y otro de la determinación de los pagos. Lo habían llevado a él estaba en quebranto absoluto y la fundación a punto de cerrar. A punto de cerrar, y es donde él toma esa trágica decisión, pero más allá de eso, lo interesante ahí... Previo que había intentado contactos con los presidentes, contactos por todos lados, porque además, hay que decir esto, no es que la fundación dejó de atender a las personas. No. Digamos, él seguía atendiendo, seguía haciendo tratamientos, por eso de parte de la quiebra, digamos, ¿no? Porque los gastos corrían todo por cuenta de la fundación, el Estado no lo devolvía, fundamentalmente el PAMI, como vos decís, porque obviamente son, en algunos casos, especializaciones que por lo general lo tienen personas, adultos mayores. Y costosas. Y son muy costosas, ¿sí? Entonces, esa negativa, digamos, del Estado de pagar, de quitarle primero a la población la posibilidad de la atención, digamos, sobre esos padecimientos, porque hay personas que afortunadamente, uno podría decir, se atendieron en la Fundación Favaloro y fueron atendidas y tratadas igualmente y se salvaron sus vidas, pero había otras que, como no se cubría, el médico clínico, las clínicas, cualquier otra clínica privada, si no me lo iba a cubrir, no te lo puedo hacer. Acá lo hacían igual y por eso llegó a la quiebra, y al punto tal de que después de tratar de 1000 formas, de denunciarlo públicamente, de hablar, o de intentar hablar, de intentar comunicarse incluso con los presidentes en ese momento, decide quitarse la vida. Porque porque aparentemente mucha de la deuda estaba a su nombre, entonces se corta con la muerte, en teoría. Pero más allá de eso era el mensaje, y aparte de lo simbólico, que se da un tiro al corazón. Un simbólico, un tiro al corazón, sí. Y él en esa decisión que toma, claramente llama la atención de los que no le habían dado bolilla durante mucho tiempo, porque hoy la Fundación Favaloro sigue. La Fundación Favaloro atiende un montón de dolencias o de enfermedades, no solo cardiológicas, y sigue siendo una de las modelos. Sigue siendo una de las formadoras y escuelas de nuestra medicina. Hay un elemento, como para cerrar también y entenderlo, que entre sus participaciones, esto que hablábamos del aborto, él también formó parte inicial de la CONADEP. Ahí hay una cuestión, si se quiere, polémica, que él, hay como versiones cruzadas, varias versiones, claro. Por lo menos dos, que son las más fuertes, que es la idea de Favaloro de que la CONADEP también investigue los crímenes de la AAA, y también otros que dicen, sobre todo organismos de derechos humanos en ese momento, manifiestan que Favaloro, entre el reconocimiento que había que hacer de los ADN de hijos e hijas de desaparecidos y de los propios desaparecidos también para identificar su identidad, él recomienda a un médico, a un profesional,
que los organismos de derechos humanos lo vinculaban con el hospital militar. Claro. Entonces, y bueno, termina siendo en otro lado. termina siendo en otro lado. Algunas versiones de esta menos, también decía que se incluyan las organizaciones guerrilleras. Que Sí, la que es coincidente de todos que pedía la AAA. Que pedía que AAA, ocurrió en sí. democracia en el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que cuando va a una reunión de esta convocatoria que hace Alfonsín, donde están Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, se cruza o se da cuenta que andaba rondando en las ideas, por lo menos, Isabel Martínez de Perón, a quien él consideraba responsable de la decisión de la AAA. Exactamente. Bueno, hoy le dedicamos el programa a René Favaloro, un médico que ha trascendido fronteras ideológicas, geográficas, y que aquí en la provincia de La Pampa tiene muchos homenajes, un museo, varias calles y el hospital más importante de la región del país.